Una vez más, buenos días, amados hermanos, por estar aquí presente en esta hora. Gracias a Dios por la oportunidad. Vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 6, y dar gracias a Dios por este día y por los hermanos que vienen en camino. Vamos a tener un momento de oración para que así Dios los ayude a llegar aquí a este lugar. Eterno Dios y Padre Celestial, una vez más te damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí en esta mañana para presentar tu palabra, Dios, que en ella encontramos el camino hacia la vida eterna. Entraremos ahora en el capítulo 6 del libro de los Hechos, Dios, para aprender más de cómo la iglesia funciona, cómo es que la iglesia fue establecida por ti y cómo es que tú quieres que se lleve el orden de la iglesia, Dios. Te pido por los hermanos que vienen en camino, Dios, que tú los ayudes a llegar bien acá y que en todo momento, Dios, puedan tener su mente clara para poder llegar aquí y estudiar tu palabra, Dios. Te pido que los bendiga y todo te lo pido por el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos al capítulo 6 de Hechos. Y ya sabemos que ya la iglesia está establecida aproximadamente 2 años. Aproximadamente 2 años ya está establecida. Sabemos que se convirtieron sobre 3.000 personas en el día de Pentecostés y luego 5.000 personas más se convirtieron. Son 8.000 personas ya de la iglesia. Entonces había una necesidades que la iglesia, y estas necesidades los apóstoles y la iglesia tenían que ayudar a estos otros hermanos. Y ya hemos dicho el por qué esto sucede, porque ya han cambiado, ¿verdad?, de una religión a otra y no tienen negocio unos con otros y demás. Vamos al capítulo 6, versículo 1. ¿Estamos todos ahí? 6, versículo 1. Y ahí mismo lo dice, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos días, de aquellos, eran desentendidas en la distribución diaria. Fíjense que había una distribución diaria, por aquí estaba también incluyendo las viudas. Y es responsabilidad de la iglesia cuidar de las viudas. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo la cabeza del hogar es el hombre, sigue siendo el hombre, pero entonces si las viudas no tenían quien los ayudara en ese momento, en ese tiempo, la iglesia tenía que encargarse de ellos. Y los griegos se estaban quejando. No es algo nuevo, es algo común que sucede en el ser humano, que quizá le den cierta cantidad a una persona, quizá le den cierta cantidad a otra persona en la distribución, pero no sabemos tampoco, nos dice qué necesidad había entre los griegos y los hebreos. Pero vamos a ver qué es lo que sucede, porque esta distribución estaba en manos de quién. Estaba en manos de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Entonces, aparte de que ellos administraban esta distribución, también tenían que llevar la palabra de Dios, tenían que enseñar, porque no tenían en este tiempo la Biblia. Solamente el Espíritu Santo les revelaba a ellos todo lo que había sucedido con Jesucristo, todo lo que sucedió y mucho más. Entonces dice el número 2. Entonces los 12, fíjense en el número 2, ahí es bien interesante, porque dice los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Entonces, ¿quién eran los que estaban encargados? ¿Quién estaba encargado en esta distribución? ¿Quiénes eran los que administraban en esta distribución? Los 12 apóstoles. Los 12, porque dice los 12, ¿verdad? Entonces, y si vamos a llegar un poquito más allá, porque si dice los 12 convocaron a la multitud, los 12, entonces, en el día de Pentecostés, vamos a tener esto bien claro, en el día de Pentecostés, ¿a quién fue entonces el bautismo del Espíritu Santo? ¿Fue dado a quién? A
a los apóstoles, a los 12 nada más. No como dice, algunas personas interpretan que fueron a 120. No, no fueron a 120. Había más de 120 ahí, personas, sí. Pero fue a los escogidos por Jesucristo. Porque para ser un apóstol tú tienes que haber sido escogido por Jesucristo personalmente. Y aquí estos apóstoles ahora están convocando a una reunión. Y en esta reunión vamos a ver lo que sucede. El versículo 3 dice, buscad pues, dicen como ellos, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. ¿Qué es lo que usted nota en algo ahí en ese versículo 3? ¿Qué ustedes pueden decir o notar del versículo 3? ¿Escogieron qué? ¿Escogieron qué? 7 qué? Varones. Mantenga esa palabra bien clara. Escogieron 7 varones. ¿Están envueltas ahí las mujeres? ¿Verdad que no? No están envueltas. Si la mujer hubiera sido parte de estos 7 que escogieron, que más tarde, vamos a entender que estos 7 eran como diáconos. Y más tarde vamos a ver también las cualificaciones del diácono. Y aquí son varones. Dice, buscad entre vosotros varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y dice el 4, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok, de los 7 solo eran de la multitud, no eran los apóstoles. No eran los apóstoles. Los apóstoles escogieron a los 7. Ellos dijeron, busquen a 7 varones que los buscaran, pero que fueran llenos del Espíritu Santo, pero algo bien importante ahí, tenían que tener ¿qué? Buen testimonio. Porque les iban a poner una carga bastante fuerte a ellos. Una carga bastante fuerte de la distribución. No solamente para las viudas, habían otras necesidades, pero en este caso las viudas. Pero había muchas más necesidades. Pero sí, solamente entre la multitud de esos varones que estaban ahí, tenían que escoger a 7 personas. Y dice, entonces el 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Entonces eligieron a Esteban, varón lleno de fe, una de las cualificaciones, lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, Permas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. El 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Fíjense que ahí los escogieron, ¿verdad? Y fueron aprobados por los apóstoles. Tienen que haberle dado un reporte a los apóstoles de quiénes eran estas personas, quiénes eran ellos, y tener testimonio que los apóstoles pudieran haber chequeado y buscado la información de ellos. No es simplemente brincar y coger una persona y eso es todo para dejar la responsabilidad, ok, haz lo que pueda, y no, tienen que ser gente responsable. Y algo más importante, aquí lleno del Espíritu Santo. Ahora, algo sucedió ahí. ¿Qué fue lo que sucedió cuando ellos fueron escogidos? Impusieron las manos. Los apóstoles impusieron las manos. Entonces, al imponerle las manos, es una aprobación. Lo aprobaron por ellos. Y al ponerle las manos también, aunque algunos estaban llenos del Espíritu Santo, y aunque algunos eran llenos de fe, a imponerle las manos también le daban ciertos dones, que vamos a ver también más adelante de Esteban, cómo él le hacía milagros y predicaba también, y era por la imposición de las manos de los apóstoles, porque ellos tenían el Espíritu Santo, pero no tenían el poder de sanidad. Hasta tanto los apóstoles imponían las manos y les pasaban esos poderes según la necesidad que había, ¿verdad? Entonces, estamos en Hechos capítulo 6,
a versículo 6. Vamos para el 7 ahora. Y ya entendemos que ya cogieron a 7 personas. Y esas 7 personas, hermanos, pues entonces ¿de qué se iban a encargar entonces esos 7 hermanos? ¿De qué se iban a encargar? De la distribución de las viudas y de lo que estaba la necesidad que hubiera. Y dice así el 7, capítulo 6, versículo 7 de Hechos. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí ustedes pueden entender en el versículo 7 por qué era la razón que los apóstoles tenían que buscar a alguien que se encargara de la distribución. Porque ellos no podían dejar al lado la palabra para poder atender a las viudas. ¿Qué era más importante? Atender a las viudas sí era importante, pero lo más importante aquí era la palabra de Dios. Porque a ellos fue revelado, a ellos fue dado, ¿para qué? Para que llevaran la palabra del Señor. ¿Verdad? Vamos al versículo 8 ahora. Y vamos a ver qué sucede aquí, porque a Esteban fue uno que de los escogidos, ¿verdad? Esteban fue uno de los escogidos, pero mire que hay un cambio aquí. Esteban viene de distribuidor de algunas responsabilidades a predicador. Y dice el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Ok, ahí es que yo quiero llegar. ¿Qué fue lo que sucedió antes que Esteban fuera escogido? Los apóstoles, ¿qué? Le impusieron las manos. Entonces Esteban, porque tenía el Espíritu Santo y tenía fe, tenía esos poderes para poder sanidades, hacer milagros y maravillas. No hasta que los apóstoles le impusieron las manos. Entonces queremos entender aquí, y vamos a verlo más adelante, que si ese tiempo, un ejemplo, yo era un apóstol, y David era un discípulo, y David iba a enseñar la palabra, y entonces enseñaba la palabra, iba a predicar. David, para poder tener milagros o hacer milagros y maravillas, ¿qué es lo que entonces tenía que pasar? ¿Qué tenía que suceder? Yo como apóstol tenía que ir donde David, imponerle las manos, orar, que el Espíritu Santo llegara donde él para ciertos poderes, no todos. Podía ser el poder de sanidad, el poder ¿cómo se dice esta palabra? De cuando tú sabes los pensamientos de otras personas, discernir y diferentes milagros y maravillas. Tenía yo como apóstol imponer las manos sobre David, porque así fue establecido por los apóstoles. Estamos en Hechos capítulo 6 y vamos a entrar al versículo 8, porque ahora Esteban de diácono viene a ser un predicador. Dice el 8, estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. No era un grupo pequeño, hermanos, no era un grupo pequeño, era un grupo bastante grande, en la cual se levantó y se llamaban como los libertos. Los libertos no sé, libertad. Y eran de Alejandría, de Cilicia y de Asia. ¿Y qué es lo que hacían con Esteban? Disputaban con Esteban. ¿Qué es disputar? ¿Qué? Argumentar, ¿verdad? Argumentar. Nosotros no estamos para argumentar. Nosotros no argumentamos, nosotros contestamos preguntas por medio de la palabra. Amén. Porque yo no doy opinión mía, ni tampoco estoy para argumentar. Se hace una pregunta
se contesta por medio de la palabra. Y aquí Esteban va a contestarle a ellos. Pero ya ustedes verán cómo él le contesta. Porque ellos lo están acusando. Y vamos a ver qué sucede aquí en el versículo 6, el versículo 10. Si tiene algún comentario, pregúntame, lo dejan saber. Dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Sabiduría y espíritu con que hablaba. Entonces, hermano, cuando Esteban hablaba con sabiduría y con el espíritu, ¿quién estaba en control entonces? ¿Estaba Esteban? ¿Era Esteban el que te daba su opinión? Era el Espíritu. Hermano, El Espíritu. el Espíritu Santo. Y la sabiduría que había recibido por la imposición de los apóstoles. Tengan esto bien, esto es lo que yo quiero que tengan bien claro esto. Con la imposición de las manos de los apóstoles. Y Esteban. Entonces dice el 11. Entonces, dice, sobornaron a uno para que dijesen que había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Fíjense que están, una vez más, sale a la luz Moisés. Había un gran respeto hacia Moisés y también hacia Abraham. Y Moisés, entonces ahí ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Sobornaron, le pagaron a alguien y le dijeron, mira, di que Esteban está hablando mal de Moisés. Porque hablar de Moisés era un profeta, de uno de los grandes profetas mayores. Y hablar sobre Moisés, hablar cosas blasfemas contra él, era hablar cosas blasfemas contra Dios. Porque todo lo que Moisés recibió, lo recibió de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, el 12. Y soliviataron al pueblo. Que sí que le dejaron saber al pueblo. A los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Una vez más, hermanos, lo llevan al concilio. ¿Para qué? Para juzgarlo. ¿Pero con qué prueba? Con mentiras. Con mentiras que no van a tener ninguna prueba. Entonces dice el 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. Y ahora añaden una cosa más. Añaden otra cosa más. ¿Qué es lo que añaden? Contra este lugar santo y contra la ley. ¿Quién fue, por medio de quién fue dada la ley? ¿Quién estaba envuelto en esa ley ahí? Moisés, ¿verdad que sí? Entonces ellos dicen que estaban hablando en contra de Moisés. Por ahora añaden también la ley. ¿Para qué? Para entonces condenar mucho más a Esteban. Para condenarlo, para tener una base en la cual pueden decir, este hombre es blasfemo. Y si este hombre es blasfemo y está hablando en contra de Moisés, está hablando de la ley, está hablando en contra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar con este hombre? Con Esteban. ¿Cuál era el pensamiento de ellos? ¿Cuál era la intención de ellos contra Esteban? Porque ellos estaban bien molestos, lo que Esteban estaba predicando, estaba enseñando. La intención del hermano era ponerlo en el medio. Y si estaban hablando en contra de la ley, ¿qué iba a pasar con Esteban? Lo iban a apedrear, ¿verdad? Y lo iban a matar. Esa es la intención de ellos, matar a Esteban. Vamos al versículo, al capítulo 7. Tengamos en mente que Esteban, del diácono, vino a ser un predicador, fue escogido porque estaba lleno, era un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo, los apóstoles le impusieron las manos para que recibiera también otros poderes, como pudimos ver que hacía señales, prodigios y milagros. Y había un grupo de los libertos que estaban bien molestos porque Esteban estaba predicando a quién.
Estaba predicando a Jesucristo como Salvador. Jesucristo como Salvador. Dice el 7. David, ¿tú puedes leer el versículo 7? 7:1. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. Está diciendo, esto es así, Esteban, este hombre está haciendo esto contra Moisés y contra la ley y contra Dios. Es así, él está exclamando, no puede ser, ¿cómo va a ser que este hombre esté hablando así? Es así. Entonces sigue, hermano. El versículo 2 dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Fíjense que ellos estaban acusándolo contra Moisés y contra la ley. ¿Y con quién empieza Esteban? Alguien mayor, alguien que también tenía mucho respeto al pueblo de Israel, contra Abraham. Empieza con Abraham. Y empieza Abraham y ahora empieza él a contar lo que sucedió con Abraham, toda la historia de Abraham, porque entonces ellos lo estaban acusando de que él estaba hablando en contra de Dios. Y dice el versículo 3, dice, y le dijo, sal de tu tierra. ¿Está hablando de quién? Y de tu tierra y tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿A quién se está refiriendo Esteban ahí? Abraham, ¿verdad? Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, el cual vosotros habitáis ahora. La que ustedes están habitando ahora, esta tierra, fue la que conquistó a Abraham, la que que Dios le prometió a Abraham. Fíjense, no sé si están cogiendo lo que está tratando de hacer Esteban aquí. Lo están acusando de hablar en contra de Moisés y contra la ley y en contra de Dios, pero ¿qué es lo que está haciendo ahora? Se está defendiendo y Se está defendiendo, gracias, hermana. ¿Y cómo se está defendiendo? recordándoles cómo fue con Abraham. Exactamente, está usando lo mismo que ellos están acusándolo a él lo está usando para decirle, en otras palabras, ustedes están mintiendo. Fíjense cómo la sabiduría del Espíritu Santo ha puesto a Esteban a defenderse, y no le dio herencia en ella ni aún para asentar su pie, pero le prometió que le daría en posición a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Los hebreos sabían eso ya. Entonces, me imagino que la congregación, esta gente diría, quizás estaban hablando, la verdad que yo no encuentro la mentira de este hombre, porque está hablando de los profetas. Y le dijo, el 6, le dijo así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre, los maltratarían por 400 años. Vamos a seguir leyendo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, me lo dejan saber. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación en la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio pacto de la circuncisión, así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Le está dando la historia otra vez, está hablando con ellos otra vez, está diciendo, dándoles saber, yo estoy hablando mal de quién. Los patriarcas, motivados por envidia, enviaron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Los patriarcas, que vinieron a ser los 12 hijos de Jacob, pero cogieron a José, si usted se acuerda de la historia, ¿verdad? Cuando ustedes leyeron que tuvieron envidia de José. ¿Por qué tenían envidia de José? Porque José tenía sueños y los interpretaba, y entonces Jacobo se
acopló a su hijo José y lo quería tanto y tanto que ellos tuvieron celo de él. Hermano, tuvieron tanto celo que querían matarlo. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Los propios hermanos querían matar a su propio hermano. ¿Qué dice aquí? Que Dios estaba con él. Y Dios estaba con él por un propósito. Porque en el anterior dice que estuvieron 400 años en cautividad. Y esto sucedió por José, sí. Sí, hermano, solo quería argumentar una parte en esto de que es necesario recordar nosotros que cuando al decir los hermanos de José, nuestra mente debe estar canalizada en que no todos los hermanos fueron, porque Benjamín aún no había nacido. Entonces al decir los hermanos de José eran los que habían nacido antes de que naciera Benjamín. Entonces Benjamín no estuvo incluido en haber vendido a su hermano José. Entonces, porque a veces uno dice los hermanos de José, sí. y uno los que estaban presentes, los que estaban ahí. Uno generaliza todo. Entonces solo para que tengamos eso en mente nosotros, ¿verdad? De que Benjamín aún no estaba no había nacido todavía, porque Benjamín ajá. fue el último, Sí. el último de los hijos de él. Amén. Y entonces el versículo 10 dice, y le libró de sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Dios lo bendijo, hasta lo puso segundo, es como segundo y gobernador de Egipto. Puedes seguir el 11, hermano David. Y dice, sobrevino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Ajá, entonces, ¿se acuerdan de esto, no? Por eso fue entonces, ¿se acuerdan que hubo hambre? Entonces, Jacob mandó a sus hijos a Egipto a buscar alimento, pero no conocían a su hermano, José, que era el que estaba a cargo de todo en Egipto, de todo. Como le dije, era el segundo, más que mandaba. ¿Y quién puso a José ahí? Dios lo puso ahí, ¿verdad? Dios lo puso ahí. Entonces, si Dios lo puso ahí, Dios lo iba a bendecir. Y usted fíjese que el hambre es algo bien serio. El hambre es una de las ¿cómo diría yo? Inclusive en la guerra cuando hay estaciones, lo primero que atacan son los warehouse. ¿Cómo se dice warehouse? Donde venden los víveres. Donde están los víveres y la comida, eso es lo primero que atacan. Y lo dañan, lo destruyen. Porque te da hambre, tú no piensas bien, pierdes fuerza, no funciona bien. Y por eso atacan, con eso es que ganan muchas veces la guerra. Y aquí el hambre hizo que Jacob mandara a sus hijos a Egipto. El 12, hermano. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Siga leyendo. Siga. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Continúe. José envió a llamar a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Ok, hermano, no vamos a leer todo, pero aquí Esteban se está defendiendo y él trae a Abraham, trae a Moisés, él trae toda la historia del pueblo de judíos, de los hebreos, todo lo que sucede. Pero entonces vamos a seguir aquí en el versículo 7, pero vamos a llegar al capítulo 7, versículo 54. Ahí mismo, 54. Entonces ellos escucharon todo lo que Esteban estaba diciendo, y ellos, con todo y eso que él le estaba presentando la verdad, con todo y eso que estaba presentando la verdad, ellos no querían retroceder. Y entonces lee, hermano, el 54. Oyendo estas cosas, se sentían heridos en lo más vivo,
y rechinaban los dientes contra él. Deja continuar. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y dijo, Sigue hasta 60. he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritando a grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él, y echándole fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió. Durmió, ¿verdad que sí? Ok. Yo voy a leer el versículo 54 y el 55. Y pongan atención a eso. Oyendo estas cosas se enfurecieron. Él tiene otra versión, dice, en sus corazones. El corazón estaba de ellos ya estaba endurecido. Y crujían los dientes contra él. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fueron puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ese versículo 55 ahí, ¿qué ustedes me pueden decir? El versículo 55. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Ajá. Y tenía puestos los ojos en el cielo, o sea, estaba viendo para arriba. Ajá. ¿Y qué fue lo que vio, hermano? Y vio allí, dice, la gloria de Dios y a su Hijo que está a la diestra de Dios. Entonces yo quiero que relacionen que vio la gloria de Dios. Si yo veo la gloria de Dios, yo me voy a continuar vivo. No. La gloria de Dios es una cosa y ver el trono de Dios es otra cosa. Entonces, ya Esteban sabía. ¿Qué sabía Esteban ya? Que iba Que a morir morir. y Que iba a morir. Al ver la gloria de Dios dijo, ya yo no tengo oportunidad aquí ninguna. Aquí yo voy a morir. Ya lo sabía. Entonces ahí se enfurecieron más todavía. Dice, puesto los ojos en el cielo, vio. Aquí no dice que fue un sueño. Aquí no fue, dice que es una visión. Dice que vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Mi hermano, vio a Dios. Jesús a la diestra y vio a Dios. Y si no me equivoco, si me pueden corregir, dice que si tú ves a Dios, muere, ¿verdad? El que ve a Dios muere. También, Su gloria. también Estamos hablando dice- de la gloria. También dice algo también que dice, y aquí dice, veo los cielos abiertos. Exacto. Entonces, si vio los cielos abiertos, quiere decir que Dios se encuentra donde? En el cielo, ¿no? Y dice el 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que estaba en la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Entonces, ¿qué es lo que pasó qué es lo que tenía desde el principio? ¿Cuál era el pensamiento de ellos? Matarlo. Querían matar a Esteban. Lo querían matar porque él estaba hablando de Jesucristo, estaba hablando de cómo vino Jesucristo, el Evangelio. ¿Qué era el Evangelio? Nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces a ellos no querían escuchar de eso. No querían saber de Jesucristo. Porque tenían a Abraham, tenían a Moisés, tenían a los profetas y no querían saber de Jesucristo. Hermano. Sí, hermano, solo estaba pensando mientras usted hablaba de eso, de que cómo Dios puede utilizar aún lo que el enemigo hace en contra de sus hijos, lo utiliza para el beneficio
no solamente de las personas que están en la ocasión del sufrimiento, sino que también para ocasión de personas que aún no le pertenecen a Él y para personas que ya le pertenecen a Él, porque cuando vemos la muerte de Esteban, Ajá. si seguimos leyendo después de esa muerte del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, si Exacto. seguimos leyendo después de la vida de Esteban, aparece la conversión de Saulo, aparece la persecución que se desató contra la iglesia, aparece Samaria evangelizada con el evangelio, aparece el etíope, aparecen otros predicadores que ni en cuenta que iban a predicar, y aparecen los apóstoles empezando a llevar el evangelio para mostrarse como testigos de lo que Cristo les había dicho, Samaria, Judea, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Con la muerte de Esteban comienza todo eso de la persecución y se comienza a cumplir las palabras de Cristo sobre los apóstoles. Entonces, Amén. a pesar de que muere el primer cristiano en manos de los judíos a base de pedradas, porque fue a pedradas, ¿verdad? Todo eso que se veía tan malo, Dios lo toma para sacar algo mucho más bueno, porque imagínense, el apóstol Pablo, quien antes era Saulo, Exactamente. se arrepiente, da su vida a Cristo, empieza a predicar, la persecución termina. O sea, de todo lo que acontece en la vida de una persona que le sirve a Dios, Dios siempre saca cosas buenas a favor de los suyos, siempre. Amén. Amén. Exactamente. Entonces ahí vamos a llegar, porque entonces aquí esta muerte fue para beneficio. Fue para beneficio. Porque aquí vamos a ver, como dice el hermano, donde estaba Saulo, que cogió las ropas de él y las pusieron en sus pies. Amén. Las pusieron en sus pies. Y eso Saulo viene siendo testigo de la muerte de Esteban. Entonces fíjense, imagínense que Dios permitió que Esteban muriera, ¿verdad? Bajo la ley, porque lo apedrearon, y todavía esa gente seguían viviendo en la ley. Y a Pablo ver que Saulo ve que Esteban murió en esa forma, él va a decir, ¿cómo es posible que este hombre pudiera haber dado hacia atrás, hubiera dicho, no, yo no he dicho nada de esto, yo no conozco a ese Jesucristo que ustedes me acusan, yo creo en Abraham, yo creo en Moisés, pero sin embargo, Esteban no se echó hacia atrás. Y todo eso quedó en la mente de Saulo, diciendo, es posible que un hombre está defendiendo a este Jesús y muera por él, por llevar la verdad. Y todo eso se le quedó a Saulo en mente. Todo eso, ese testimonio de Esteban le empezó a trabajar a Saulo en su mente. Tengan bien en cuenta eso. Entonces dice, y echándolo fuera de la ciudad, la apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hasta lo último, Esteban hasta los perdonó. Le dijo, Dios, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y hay mucha gente así, que no sabe lo que hace. Hay mucha gente que no entiende la palabra. No quieren someterse como ellos no quisieron someterse a la palabra. Ellos estaban defendiendo ¿qué? Estaban defendiendo su religión, lo que le enseñaron. Pero tenemos, incluyéndome a mí, tenemos que hacer un alto en nuestra vida y escuchar. Darle la oportunidad a otros que nos enseñen a escuchar, a ver si es algo nuevo o algo verdadero o es verdaderamente la palabra de Dios. Ellos no le dieron la oportunidad a Esteban. Dice que escucharon. ¿Qué fue lo que hicieron? Cuando Esteban estaba enseñándole, se taparon los oídos para no escuchar lo que Esteban le decía. Y lo acusaron y lo mataron. ¿Tienen alguna pregunta, hermano? ¿Algún comentario? Como empezamos, esto es el comienzo de la distribución, en el versículo 1, en el capítulo 6 de la distribución de las viudas, cuando los griegos hicieron murmuración contra los hebreos en la distribución. Entonces Esteban con 7 más fueron escogidos y las manos fueron impuestas a ellos
y los mandaron a que se encargaran de la viuda, la distribución, porque los apóstoles estaban encargados de la palabra y no podían dejar la palabra para la distribución de las viudas. Si no hay un comentario, si no hay, no leímos todo porque es bastante para leer y lleva mucho, entonces vamos al versículo 8. Perdón, siempre digo versículo 8, capítulo 8. Diga, hermano. Sí, mi esposa quisiera que profundizara un poquito más en el versículo 52 y 53. 52. Cuando Esteban no solamente defiende su postura ante la acusación falsa que le están haciendo, sino de que no solamente defiende su postura, Ajá. sino que también confronta a estas personas en el pecado que ellos están viviendo. Exactamente, sí. Vamos a leerlo, dice, a la cual, vamos a empezar, por eso es que, hermano, por eso había que leer casi todo, por eso para llegar a esto, porque es mucho, por eso había que leerlo, porque yo sé que es bastante, y quizás dicen, bueno, ¿por qué tenemos que saber de esto? A Moisés, de Abraham, por eso mismo es que llegar a veces a leer todo para poder llegar al contexto completo y tener la idea. Pero mire cómo le dice él en el versículo, dice, vamos 47, más Salomón le edificó casa, fíjate, hasta Salomón, así bien el Altísimo no había en templos hechos de manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Qué casa me edificaré? Dice el Señor. Está hablando Esteban a ellos, a los hebreos. El cual es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿No hizo las manos todas estas cosas? ¿Quién fue que le dio las medidas? ¿Quién le dio las ideas? Fue Dios, para que hicieran el templo. Dice, pero mire, hermana, el versículo 51. ¿Qué es lo que le dice él ahí? Léalo. ¿Qué es lo que le dice ahí? Nelly. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué es duro de cerviz? ¿Qué dicen incircuncisos de corazón? Que no quieren escuchar. Mire, esta página, hermana Ana, es blanca, ¿verdad que sí? Es blanca. Es blanca, ¿verdad que sí? ¿Es roja o es blanca? Es blanca, ¿verdad? Usted escuchó porque vio que es blanca. Pero por más que usted le presentaba la palabra a esta gente, no importa. ¿Qué es lo que tenían en su corazón? Estaban ya convencidos en su mente y en su corazón que Jesucristo no era el Mesías, que no era el que iba a venir. Porque acuérdense, esperaban un diferente Mesías, no de amor y paz. Entonces, y resistían al Espíritu Santo, un pecado grande también, porque estaban resistiendo al Espíritu Santo. ¿Y quién fue el que le dio las palabras a Esteban? El Espíritu Santo. Estaba Esteban diciendo mentiras, no. El que estaba hablando era el Espíritu Santo. Y ahí estaban en un problema muy grande, porque estaban negando la palabra de Dios. Así cual, del 52, ¿no, hermana? A cual los profetas no persiguieron vuestros padres. ¿Es algo nuevo que está pasando Esteban ahora? ¿Esteban está pasando algo nuevo? No. Porque antes a los profetas los persiguieron también. No persiguieron a Isaías, a todos los profetas los persiguieron y mataron profetas. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Está dejándole saber que si ya mataron a los profetas, él los está acusando a ellos. Él los está acusando. Y le está diciendo, ustedes mataron al justo. Mataron al justo a quien vosotros ahora habéis entregado a matadores. Lo entregaron a gente mala, gente que mataron. Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardéis. La ley fue dada por los ángeles a Moisés y a los profetas.
y ni siquiera guardaban la ley. No la guardaban, pero la defendían como si fuera lo único que iban que ellos tenían. ¿Sí, no? Sí, es por eso que, hermano Gustavo, si miramos todo el discurso de Esteban, le habla todo de la ley. Todo de la ley. Empezando desde Abraham hasta el último de los Moisés, profetas, Salomón, David, para le que habla de todo. entendieran que todo lo que ellos estaban haciendo ya había sido anunciado y estaba aconteciendo, y ellos fueron confrontados ellos mismos con el pecado, porque le dice, ustedes lo mataron. Exactamente. Entonces ahí Esteban le está diciendo, ustedes mataron a quien venía, a toda la profecía que todos los profetas anunciaron. Ustedes lo acaban de matar, esto se acaba de cumplir. Se acaba de cumplir. Entonces Esteban le está acusando a ellos porque él se estaba defendiendo porque ellos lo habían acusado de que había hablado mal de Moisés y que estaba hablando sobre la ley. Y sin embargo, él está usando la misma ley para defenderse, en la cual ellos lo estaban acusando. Y ellos se sentían heridos, en lo más vivo. Definitivamente, porque ¿qué es lo que dice el 54? Dice, y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían. Usted sabe cuando es que crujir los dientes, ¿verdad? Que ya usted quiere ir para encima, crujir los dientes, quiero agajar. Eso es lo que estaban ellos haciendo. De tanto coraje que tenían con él. Pero no podían hacerlo porque tenían que tener supuestamente pruebas para poder matarlo por la ley. Y trajeron gente que mintieron. Entonces lo mataron. Por medio de la ley lo mataron. Usaron la ley para matarlo. Lo apedrearon. Ok, hermano. Vamos a tener un momento de oración y seguimos con el versículo, capítulo 8. La próxima semana. Y aquí vamos a ver sobre Saulo. Bien interesante, porque aquí vamos a ver cómo Saulo es convertido y viene a ser un apóstol. Y sin embargo, Pablo o Saulo, que no es un apóstol, que no estaba con los escogidos ahí. Vamos a ver cómo es que esto funciona entonces. Si no estaba con Jesucristo en el momento dado, cuando fue escogido por los apóstoles, ¿cómo es que Saulo viene a ser un apóstol? Y vamos a explicar eso para que lo entiendan. Se pueden leer, si puedo hacer el favor, versículos 6 y 7, para que puedan leer toda la historia, lo que Esteban le dijo a ellos y cómo se defendió de ellos. Vamos a tener un momento de oración para terminar. Dios amado, te damos gracias, Padre Celestial, por todo lo que ha sucedido en esta mañana. Cómo acusaron a Esteban para poder negar a Jesucristo, Dios. Pero él siguió hacia adelante, presentó a Jesucristo como Salvador. Y el pago fue su muerte, Dios. Pero sabemos que él ahora se encuentra en el paraíso, Dios, esperando por la segunda venida de Jesucristo, y así está en mejor vida. Aunque está en mejor vida ahora mismo, Dios. Está en mejor vida, porque nosotros está, como dije, en el paraíso. Gracias te doy, Dios, por que los hermanos llegaron bien a este lugar, de la cual seguiremos estudiando tu palabra por medio de la predicación, por medio de la cena, Dios, y también alabando y glorificando tu nombre por medio de los cánticos. Por Jesucristo te pido todo. Amén. Amén.